En el fondo soy muy optimista, aunque no excluye que puede haber una confrontación o una guerra mundial. Hablando claro, guerra mundial para mí es cuando las grandes potencias chocan entre sí. Y pinta más que nunca en este momento, y cada vez que había en riesgo en un viejo sistema monetario internacional, cada vez ha habido una guerra mundial. Y de nuevo estamos ante un momento así. Pero también en cada guerra mundial ha habido ruptura en la racionalidad, digamos, aunque fuera en un gran país, digamos, en una guerra, en otro gran país, en otra guerra, primero Rusia, que en aquel momento se llamaba entonces Unión Soviética, después China. Yo creo que si se da esto, creo que puede ser otro factor para que este sistema se acabe en la raíz, por decirlo así, en un entorno de este tipo. Si eso es ser optimista, no sé, pero lo que quiero decir es, aún en este peor escenario, yo veo la luz del futuro. No voy a decir, no quiero ver esta guerra, la quiero ver en el sentido, quiero mantener los pies en la tierra y analizar la posibilidad real, que a mi modo de ver estamos más cerca que en muchas décadas hemos estado. Pero también yo veo que la racionalidad misma del sistema ya toca, por decirlo así, fondo a nivel global, en cada continente de una manera. Entonces yo creo que también eso puede contribuir a un acelere en procesos sociales que reivindican un cambio. Entonces el reformismo entró muy fuerte, digamos, en esos países nórdicos de Europa, Canadá también, por tener una talla de población muy chica, relativamente hablando. Entonces, es ahí donde los derechos económicos y sociales han sido los más avanzados. Bueno, ahora tienen que ser desmantelados y hay que desmantelar más allá para llegar a competir con China, por decirlo así, que desmantelar acá. Entonces, ellos, por haber tenido esos derechos económicos y sociales tan avanzados, se sienten ciudadanos de primera categoría. Y los del sur de Europa son de segunda, y los inmigrantes de tercera, cuarta, quinta, décima quinta, según el color, según la procedencia de que son. Así mentalmente. Ese es pan para el fascismo, digamos, esa xenofobia. Entonces, para partidos de ultraderecha, no es extraño que en Suecia, Dinamarca y Holanda han habido coaliciones de gobierno con partidos fascistas de por medio. Yo creo que la prensa, por decirlo así, dominante, que sobre todo la financiada o la que depende de la City de Londres y de Wall Street, Nueva York, han hablado durante los últimos 4 años que se acaba el euro. El euro está todavía, ¿no? Pero la política ha sido acabar con el euro. Estos grandes centros financieros donde están los intereses de los principales transnacionales y principales bancos, por decirlo así, que buscan, aunque también hay división entre la banca y podemos desarrollar un poco, pero quieren acabar tanto con el euro como con el dólar. ¿Por qué? El que tiene la moneda, o sea, si la banca internacional más grande, que está centrado en Londres y Nueva York, y no es en Alemania, Bundesbank o Deutsche Bank, no tiene el mismo poderío, por decirlo así, que aquellos. La idea es, ¿cómo se llama?, controlar la economía mundial con una moneda que no depende de ninguna nación, sino que depende de esos banqueros. Esa es la amenaza más grande que existe, y un capitalismo, digamos, si esto triunfaría, sería lo más atroz de lo que podríamos imaginar. Ellos no solo juegan con Europa, sino también procuran de jugar con Estados Unidos mismo, y dentro de Estados Unidos entonces hay un frente de los que procuran salvar el dólar y que procuran, digamos, con el ejército, bueno, con el complejo industrial militar, el Pentágono, salvar
esta hegemonía norteamericana, pero incluso Wall Street y Londres ven con buenos ojos que esto más bien se viene para abajo. Y es muy posible que el dólar deja de ser la moneda internacional cuando China, India, los BRICS en general dejan de negociar sus intercambios comerciales en dólares y lo hacen en otra moneda, sea yen, sea yuan, sea euro, sea lo que sea. Y si Europa hace lo mismo, entonces el uso del dólar para el intercambio disminuye, entonces la demanda del dólar disminuye y el dólar pierde entonces su rol de moneda internacional. ¿Qué moneda vamos a tener? Los banqueros de Wall Street y Londres buscan una moneda a su gusto, mientras que China, Rusia buscan más bien mediante un mundo, ¿cómo se llama?, multipolar, ¿no? Que no sucede esto, que queda dentro de las fronteras nacionales, porque este capital especulativo de Londres y Nueva York, sobre todo, qué sé yo, es un capital sin fronteras ni ciudadanos. O sea, quieren tener un poder más allá de los países, que solo hay países colonizados, que no hay colonizadores. O sea, que desde la concentración, el poderío de la banca pueden, digamos, dominar el mundo. Yo creo que no triunfarán por el hecho de que tú no puedes subordinar a China y a Rusia mediante la deuda, porque no lo tienen. Son países que más bien tienen superávit. Todo el mundo debe a China, por decirlo así. Entonces, a un país que debes, no puedes subordinarlo, sino a través de un conflicto eventual directo. Entonces, en ese sentido, no creo que el eje Londres-Nueva York va a triunfar, sino es a través de una guerra. Eso hace también al mismo tiempo espantosamente, ¿cómo se llama?, tensa la situación geopolítica internacional. Porque a Europa todavía puedes tener en la lona, por decirlo así, mediante el juego especulativo, no sé qué, no sé cuánto. Al dólar lo pueden tener en la lona, no necesitan ni hacer mucho, lo hacen los chinos, los de la India, no sé cuánto, Europa. El dólar va a perder su peso, eso no quiere decir que no va a haber dólar. Ya no va a tener el rol de la moneda internacional y probablemente tampoco de reserva. También hay nuevas formas de hacer guerra hoy en día. Y no sé cuán familiarizado está el público con lo que se llama HAARP, H-A-A-R-P, que es la posibilidad de crear terremotos desde las antenas que están en Alaska. Y, por ejemplo, en torno a el hecho de que China y Japón acordaron intercambiar nada más sus comercios, sus negocios en yenes o en yuan, menos de 5 días después había un terremoto donde están concentrados las centrales nucleares de Japón. El ministro de Finanzas dijo, nos pusieron la maquinita. Él se refería a las antenas en Alaska. Rusia también los tiene y se llama el programa Sura. O sea, hoy por hoy las armas de destrucción masiva no son solo misiles, ¿no?, cuestión nuclear. Pueden hacer una guerra nuclear atacando con terremoto a las centrales nucleares en los países que no están alineándose. También tenemos que saber que las bases militares, sobre todo norteamericanas, están concentrados donde están los recursos naturales. Y eso no debe ser azar. Esto es obviamente calculado fríamente y también donde está, ¿cómo se llama?, toda la reserva de agua del proyecto Guaraní, ahí digamos donde Paraguay, Brasil. Y el agua, puede haber una guerra del agua, pero yo creo que va a ser más una guerra popular, en vez de que la guerra por el petróleo era, creo yo. Si hay escasez de agua en Bolivia, digamos,
fue a través del agua que hubo la primera gran insurrección en Cochabamba. Entonces, la guerra del agua puede ser una guerra también desde abajo. Si vos quitas el agua al pueblo, tenés inmediatamente un conflicto social de proporciones que por el petróleo es muy lejos de mi existencia propia como ser humano. Entonces, muy distinto es la cuestión del agua que la cuestión del petróleo. Puede ser mucho más revolucionaria la respuesta en torno a una guerra del agua que en torno a una guerra de petróleo. La rebelión siempre va a estar presente. Yo creo que en América Latina, incluso las poblaciones indígenas en Bolivia y en Ecuador están cuestionando sus gobiernos que tienen un proyecto alternativo, es un hecho. Y el punto básico es que han entrado también en la política extractivista que ha aumentado, aunque juntos los países de América del Sur ni siquiera equiparan a lo que extrae Brasil, pero Brasil es casi un continente también, hay que decirlo así, pero hay que pensar también las dimensiones absolutas y las dimensiones relativas. Para un país como Ecuador, una extracción de raíz cuadrada, lo que hace Brasil, puede tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas están presionando como ninguna otra, pero también en países donde no hay comunidades indígenas, las luchas sociales se concentran en América Latina, en torno a, ¿cómo se llaman?, los recursos naturales o el territorio donde están los recursos naturales. China tiene una posición, mira, esos recursos naturales van a ser para nuestro proyecto, y en América Latina hay una tendencia distorsionada con la Alianza del Pacífico, lo que mencioné, pero hacia una unificación de América Latina, sobre todo América del Sur, en torno al destino de estos recursos naturales, que sea más para el proyecto propio y menos para exportarlo en bruto a los países centrales. Y eso cambia la racionalidad. Porque si no hay para el norte, entonces en algún momento va a tener que suceder de que el uso va a tener que ser más colectivo de los recursos, el uso va a ser de productos más duraderos, y eso choca con la idea empresarial de crecer y crecer y ganar y ganar. Entonces ahí está, por decirlo así, el límite del capitalismo en medio. El hecho de que tenemos recursos naturales finitos y que no vamos a traerlos de Marte de la noche para la mañana ni en 100 años, yo creo, ¿no?, por decirlo así. Este hecho también limita las posibilidades de acumulación cuando los recursos se acaban de manera progresiva. O sea, para poder acumular, ya sea con el 1%, ya sea con 20% o más por ciento, el motivo central del capital, sin crecimiento no hay posibilidad de acumulación. O sea, ahí está un límite externo que antes no estaba ni siquiera a la mira. En la crisis de los años 30 no estaba a la mira ni siquiera lo finito de la tierra. Si yo voy a hablar con comunidades indígenas, mira, hay que dejar de consumir, mira, te mandan a la mierda, ¿de qué está hablando usted? Hablando muy claro, eso no cuadra, hay que saber decir, aquí se puede tener ese discurso de una manera clara y para mayorías. Allá hay que saber a quién te dirigís, mira, siéntese con el trasero sobre las minas, no sé qué, no sé cuánto, porque eso puede cambiar la racionalidad, eso sí entienden ahí. Pero decir, mira, hay que consumir menos a los que menos tienen, mira, te mandan al carajo de una sola patada. El decrecimiento obviamente es básicamente para el 20% que consume el 80% de los recursos. Si este 20% tuviese productos que tienen doble de vida, tendrían nada más necesidad de 40% y habría posibilidad de crecimiento en el sur con decrecimiento en el norte durante un tiempo para atender precisamente a los excluidos.
Si hablamos en el sur, mira, tenemos que tener consumo colectivo y no consumo individual, inmediatamente están de acuerdo con vos. Si decís, mira, hay que consumir menos, cada individuo te manda al carajo. No sé si entienden la diferencia. Aquí puedes decir más fácilmente, tenemos que consumir menos cada uno de nosotros y ser más responsables. Y allá puedo decir, mira, sería importante que fueran, digamos, buses que había en vez de un montón de automóviles y la gente en la calle sin poder transportarse ni nada, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay que ubicarse para el discurso en un lugar o en otro. Históricamente ha sido así. En México, por lo menos yo conozco en México muy claramente, ahí comen de todo lo que se mueve se come, ¿no? Y bueno, la pregunta sí es si va a haber para todos, ¿no? Sí. Y Monsanto con sus, ¿cómo se llama? Todos sus químicos transgénicos y bueno, total, toda la agricultura es de plaguicidas y herbicidas, no sé cuánto, eso habría que acabar porque solo así prosperarían los insectos. Si no hay reproducción de la semilla genéticamente manipulada, quiere decir que tenéis que volver a comprarlo. ¿Ya? Es como tener el carro chocho y tener que comprar otro nuevo. Y ahora no es en términos de un bien duradero, sino algo de comer, hay que volver a comprar la semilla. Con el agravante de donde hay siembras de, ¿cómo se llaman? Semillas genéticamente manipuladas, sacaban las otras. Y la cuna del maíz, México, es en este momento uno de los principales importadores de maíz transgénico. Es carajo, el colmo de los colmos. Locura total del sistema. Lo mismo pasa con el arroz en Indonesia, que es una de las cunas del arroz de la civilización, y importan grandes cantidades industriales de arroz transgénico. Egipto, cuna desde tiempos bíblicos del trigo, importa trigo genéticamente manipulado hoy en día como uno de los principales importadores de trigo genéticamente manipulado. Este mundo anda patas arriba, como dicen. Por decirlo así, que desmantelar acá. Entonces, ellos, por haber tenido esos derechos económicos y sociales tan avanzados, se sienten ciudadanos de primera categoría. Y los del sur de Europa son de segunda, y los inmigrantes de tercera, cuarta, quinta, decimaquinta, según el color, según la procedencia de que son. Así mentalmente. Ese es pan para el fascismo, digamos, esa xenofobia. Entonces, para partidos de ultraderecha, no es extraño que en Suecia, Dinamarca y Holanda han habido coaliciones de gobierno con potencias chocan entre sí. Y pinta más que nunca en este momento, y cada vez que había en riesgo en un viejo sistema monetario internacional, cada vez ha habido una guerra mundial. Y de nuevo estamos ante un momento así. Pero también en cada guerra mundial ha habido ruptura en la racionalidad, digamos, aunque fuera en un gran país, digamos, en una guerra, en otro gran país, en otra guerra, primero Rusia, que en aquel momento se llamaba entonces Unión Soviética, después China. Yo creo que si se da esto, creo que puede ser otro factor para que este sistema se acabe en la raíz, por decirlo así, en un entorno de este tipo. Si eso es ser optimista, no sé, pero lo que quiero decir es, aún en este peor escenario, yo veo la luz del futuro. No voy a decir, no quiero ver esta guerra, la quiero ver en el sentido, quiero mantener los pies en la tierra y analizar la posibilidad real, que a mi modo de ver estamos más cerca que en muchas décadas hemos estado.
Pero también yo veo que la racionalidad misma del sistema ya toca, por decirlo así, fondo a nivel global, en cada continente de una manera. Entonces yo creo que también eso puede contribuir a un acelere en procesos sociales que reivindican un cambio. Entonces el reformismo entró muy fuerte, digamos, en esos países nórdicos de Europa, Canadá también, por tener una talla de población muy chica, relativamente hablando. Entonces es ahí donde los derechos económicos y sociales han sido los más avanzados. Bueno, ahora tienen que ser desmantelados y hay que desmantelar más allá para llegar a competir con China. En el fondo soy muy optimista, aunque no excluye que puede haber una confrontación o una guerra mundial. Hablando claro, guerra mundial para mí es cuando las grandes